el pecado en nuestra sociedad o en nuestros días. Volvemos a lo mismo, el infantilismo espiritual, el analfabetismo bíblico, la iglesia está perdiendo esa capacidad de poder discernir o la sensibilidad de poder entender o comprender el pecado en nuestras vidas, en la sociedad, en los jóvenes, en la iglesia. Capacidad de discernir, la iglesia cada vez tiene menos. 30 años atrás, 30. Si hubiesen venido hace 30 años atrás, si hubiesen llegado estos profetas y apóstoles que dicen cualquier mentira, nuestros pastores de hace 30 años atrás, sin homilética, sin hermenéutica, sin griego, sin concordancia analítica greco-española y sin muchas versiones, les hubiesen dicho: señores, váyanse de acá, ustedes son falsos. ¿Me siguen lo que digo? Hoy, con toda la tecnología que tenemos, vienen, dicen cualquier estupidez fuera de doctrina, y no solamente los escuchamos, sino que arengamos diciendo: gloria a Dios, qué hermosa bendición nos trajo. A mí me gusta cuando Felipe corre al lado del carro que está el eunuco, ¿verdad? El etíope allí. Y dice el texto en Hechos 8, Felipe escucha que se está leyendo al profeta Isaías. Y la pregunta que yo hago es: ¿cómo sabe Felipe que es Isaías? Porque Felipe conoce qué clase de escritura es la que se está leyendo. Hoy el cristiano moderno no sabe qué clase de escritura es la que se está leyendo. Yo fui a una iglesia y el comienzo de mi prédica, acá en Montevideo, fue con el libro del Mormón. Leí segunda de Nefí, que habla acerca del Sermón del Monte. Y yo, cuando leo con la Biblia del Mormón tapada, todo el mundo decía gloria a Dios. Y yo estaba leyendo el libro del Mormón. Saco el libro y lo muestro y dije: acabo de leer segunda de Nefí, el libro del Mormón. Me querían colgar. Pero yo les dije: hay que tener cuidado en los últimos tiempos, porque nosotros no estamos identificando qué clase de escritura es la que se está mencionando. Y Felipe va al costado y dice: eso es Isaías. Y no tenía Facebook, no tenía mensaje de texto, no tenía una Biblia digital para saber si ese texto lo puso en la palabra, el sinónimo, la concordancia. Él sabía que eso era Isaías 53. Hoy no podemos identificar ni con el diccionario en nuestras manos. Hay personas que no pueden encontrar, hay cristianos que no pueden encontrar versículos de la Biblia. Nuestras iglesias están pasando, hermanos, por un infantilismo espiritual y analfabetismo bíblico. Es fuerte, pero es la realidad. Vamos ahora, coloquen aquí en este punto en el punto B, Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Ustedes saben que a mí ese versículo me gusta mucho. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para poder distinguir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14. Hoy los sentidos de percepción del pecado se han entorpecido y ya no se puede identificar entre el bien y el mal, por falta de uso y ejercicio. Entonces ahora, obviamente que ese relativismo moral está en nuestras vidas o en nuestras iglesias. La iglesia está perdiendo esa capacidad de discernir y la sensibilidad de percibir qué es bueno y qué es malo. La Biblia lo dice, ¿por qué? Hebreos 5:14. Y lo más grave es Hebreos 2:1. Que aquellos, escuchen bien, que no han puesto atención, se irán a la catarata. Porque dice: es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea, eso en el griego quiere decir sí o sí, se van a deslizar, y la palabra deslizar es pararreo,
que es el movimiento más lento que un barco lleva, pero camino hacia la catarata, llevado por la corriente hacia la catarata. Este mundo, la corriente no es hacia arriba, es hacia la catarata. Soy yo el que debo de tirar el ancla continuamente, y el ancla, que la firme ancla del alma, me sostendrá firme en el Señor. Punto número C. Así que anotaron Hebreos 5:14 y Hebreos 2:1, ¿verdad? 2:1. Punto número C, relativismo moral que está invadiendo nuestras iglesias. A. Ostentación. Hermanos, y es lindo porque este video lo ven de muchos países de Centroamérica. No pueden los evangelistas de cualquier parte del mundo que sea pedir un hotel 5 estrellas y 2 remis. Porque Pablo pedía un platito de sopa y un colchón. Y no estoy diciendo que pidan lo mismo. Pueden pedir 2 platos de sopa y un colchón con almohada. Un poquito más. Pero hermanos, ¿qué de eso de la ostentación? ¿Qué de estar manejando las emociones para pedir diezmos y ofrendas? Y qué lindo que se vea este video en muchas partes, donde muchas personas trabajan psicológicamente a las personas para pedir los diezmos y las ofrendas. Y si usted no trae el diezmo y la ofrenda, una maldición le caerá. Como una iglesia que decía, mes de mayo, hermanos que no diezmaron este mes, y ahí estaba en la cartelera. Menos mal que no lo subieron al Facebook, fue solo en la cartelera. Pero hermanos, algunos viven como si fueran magnates del Evangelio. No tanto en Uruguay, pero todo se pega, todo se pega. Cuidado con esto. Dios no quiere, hermanos, que un pastor viva miserablemente, pero tampoco, como escribe el profeta Ezequiel en el capítulo 34, que dice que los pastores solo les interesa la lana y la grosura de las ovejas. Nada más. No pastorean. Solo quieren la oveja para la lana. Hay un chiste que dice, un médico cuando ve gente ve paciente. Un abogado cuando ve gente ve clientes. Y un pastor cuando ve oveja ve lana. Ostentación, hermanos, usando el dinero de la gente que muchas veces no tienen ni para sus necesidades, pero igual le dicen, traiga su dinero al altar, traiga su dinero al altar. Si usted ese dinero es para pagar el agua, la luz, los gastos comunes, la sociedad, la medicina, no importa, tráigalo aquí y Dios le va a responder para mañana. Trabajan con la fe ajena. Realmente, hermanos, es el evangelio de la avaricia. Estos son traficantes del evangelio. Además, están rematando a Cristo al mejor postor. Eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia no me habla de esta ostentación trabajando con las emociones de las personas. Que el pastor pueda vivir como tenga que vivir. Punto número B, abuso de poder. Bueno, ustedes saben, hay un taller que nosotros dimos. ¿Quién estuvo en el taller? El poder sutil del abuso de autoridad. Andrés estuvo, ¿no? Cristina. Muy bien, casi todos estuvieron. Si lo quieren, está en internet, hectorleite.com. El poder sutil del abuso de autoridad. Fue a quemarropa ese taller, Cortamos. ¿No estuviste, Marila? Cortamos acá a la altura de la yugular. Viste que Pedro cuando cortó la oreja bajó la espada así. Yo la saqué así. Entonces no pude cortar oreja porque la saqué así. ¿Sabe por qué causa? Porque hay abuso de poder, abuso de autoridad. Y es el poder sutil de abuso de autoridad. Hay que tener mucho cuidado con esto. Decretos, imposiciones, negocios, impunidad. No toquéis al ungido de Jehová, esa es la frase clave. Nadie puede cuestionarme a mí. Sí, Leite, pero vemos que no estás haciendo las cosas bien. No, Señor.
Si no estoy haciendo las cosas bien, Dios se arreglará conmigo. Ustedes no pueden tocar al ungido de Jehová. ¿Dónde está eso, hermanos? Han inventado algunas cosas que David dijo a causa de Saúl, pero tiene que mirar el contexto porque David no lo quiere tocar a Saúl. Pero hemos tomado ese versículo, principalmente nosotros los pastores, para decir, no importa si estoy metiendo la mano en la lata, no toquéis al ungido de Jehová. Ya a esa altura no es ungido, es untado. Y vaya a saber con qué producto. Solo untado. Cuidado, hermanos, con esto del abuso de poder, usando su poder, que le confiere el pastorado, por supuesto, ¿verdad? Para utilizar para aprovechar a sus hermanos. Personas, usted hermano vaya a mi casa y me tiene que pintar el cuarto. Y usted hermana vaya a mi casa y limpie la cocina, porque están sirviendo a Dios al servir al ungido de Jehová. Eso es explotación. Eso no se puede usar. Eso no se puede hacer. Salvo que si le quiere pagar los honorarios, le tiene que pagar el trabajo. Pero hoy se está utilizando a los hermanos justamente porque como soy el pastor, lo tengo que hacer. Cuidado, hermanos, mucho cuidado con esto. Anote aquí, en esto abuso de poder, Primera de Reyes capítulo 21, versículo 1 al 16. Por supuesto, ahí aparece el caso de Jezabel y otros más. Pero hay que tener cuidado, hermanos, con los mandatos arbitrarios por causa del abuso de poder. La mentira. Mentira, hermanos. Sanidades que nunca existieron. Bueno, por supuesto, hay cosas que son extremas, ¿verdad? En Montevideo hay uno que trabaja de rengo para una iglesia. O sea, le pagan para que haga de rengo. Entonces, bueno, eso es un caso extremo. Pero de todos modos, escuchamos por radio testimonios de sanidades que nunca existieron. Una vez una hermana en una clase me dijo, a mí me pasaron por radio que Dios me había sanado y Dios nunca me sanó. Nunca me sanó. Jamás, nunca me sanó. Y habían pasado ese testimonio en la radio como que Dios la había sanado. Con el nombre, con todo. Y ella lo escuchó y habló con el pastor. Usted dijo esto en la radio, pero Dios nunca me sanó. Bueno, pero hay que tener fe. Dios la está sanando. Y ahí empieza con el relativismo escritural. Ojo, hermanos. Mentiras sobre la prosperidad. ¿Saben que muchos que predican la prosperidad no están tan prosperados como dicen? Que dicen, Dios me dio 2 Mercedes, 5 relojes de oro, y me dio esto y esto otro. Es todo verso. Y lo que pasa es que la gente dice, uy, qué lindo. Ay, qué bueno, yo tengo una bicicleta, 2 ruedas. Si ofrendo, Dios también me va a prosperar. Entonces la idea es motivar, arengar, para que traigan la plata y así entonces ellos se llevan el dinero. Pero no son tan prosperados como dicen, sino que en realidad tienen ese estatus por causa de cómo consiguen el dinero. Un predicador en Montevideo lo dijo. Dios quiera que algún día me escuche. Empieza a hablar de las ofrendas del Antiguo Testamento. Que ofrendaban por el ministerio, ofrendaban por esto, ofrendaban por aquí, ofrendaban por el pecado, por la oblación, todas las ofrendas que se daban. Cuando alguien iba a trabajar, se ofrendaba, y de repente dejó para lo último, trabajando las emociones, la ofrenda por el pecado de los hijos. Como el caso de Job. Y dice, usted madre, ¿usted sabe dónde está su hijo? ¿Usted sabe si no está tomando ron o andando en un carro? Y no un carro cinchado con caballo, un auto. Y usted sabe si está aquí y allá. Y de repente empezó a trabajar las emociones de las mamás principalmente. ¿Y usted sabe dónde está? Y ahí empiezan a pensar, ¿dónde estará mi Marcelito? ¿Estará en la facultad? ¿Estará en un bar tomando ron? ¿Qué estará haciendo? Entonces las mamás llevaban su ofrenda al altar por el pecado del hijo. Se llevó los bolsillos así de plata. Hermanos,
él es un traficante de fe. Es un evangelio de la avaricia. ¿Cómo puede mentir y aplicar eso para el Nuevo Testamento? Porque él quería llevarse la ofrenda y se la llevó. La gente está pensando y miente por el dinero. Otra cosa, hermanos, acerca de la mentira. Muchos cristianos hoy dicen, Dios me dijo. Y Dios no dijo nada. Tenemos esa costumbre de decir, Dios me dijo, o ¿qué tiene Dios para mí? Yo recuerdo, hace un tiempo atrás, iba subiendo las escaleras de Sociedad Bíblica, y un hermano me dice, Leites, ¿tendrán una palabra de Dios para mí? Yo lo miro, subiendo la escalera, y digo, ¿cómo? No sé si tengo para mí, me tengo que quedar hasta las 3 de la mañana buscando algo fresco para mí, y venís vos a pecharme a ver si tengo algo para ti. No tengo nada para ti. De Génesis a Apocalipsis es todo tuyo. Ahora decimos, Dios me habló, cuando en realidad Dios no me habló. Hay que tener mucho cuidado. Es preferible decir, hermanos, quiero compartir una palabra que me ministró en la mañana, me habló mucho a mí personalmente por el texto, me ministró, y yo quiero hoy compartirla con ustedes. Pero decir, Dios me ha dado un mensaje especial para ustedes en esta tarde. Entonces la gente se queda, epa, esto tiene más importancia. Lo que vamos a predicar es Biblia, así que no tengo que decir Dios me habló. Toda la palabra es inspirada por Dios. Así que cualquier versículo que lea es Dios hablándonos. Pero cuidado con ese mecanismo para que la gente diga, uy, qué espirituales Leites. Dios acaba de hablarle personalmente y esto es un mensaje fresco de Dios. Cuidado con esta terminología, ¿verdad? Dios me habló, Dios me dijo. Los cristianos y los pastores mienten en las estadísticas. Son estadísticas evangelásticas. ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? 500 y pico. Y son 20. ¿Me explico lo que digo? Un pastor me dijo, porque por lo general la conversación de dos pastores es el principio, ¿cuántas almas tiene tu iglesia? O sea, quieren saber, tipo disputa a ver quién tiene más. Entonces un pastor me dijo, ¿cuántas almas tenés, Leites? Y yo dije, una sola. Yo con 2 Leites no me aguantaría. Uno solo soy. Digo, una sola alma. Se llama Héctor Leites. Ahora, hermanos, él quería saber cuántos éramos. Y si somos pocos, somos unos pichicome gospel. O sea, no servimos para nada. Si somos muchos, entonces hay poder, hay estatus, hay dinero, hay fama, hay prestigio, y hay bendición, hay prosperidad, y eso es importante. ¿Desde cuándo, hermanos? Jonás predicó 120 años y solo metió 8 adentro. Siempre le digo Jonás. Noé, gracias. Jonás predicó, pero no llenó la arca. Noé, hermanos. 120 años se estipula, ¿verdad? Por toda la construcción y todo lo que hizo. Bien, 8 adentro. El pobre viejito Noé metió a 8 y tanto Pedro como Juan dicen que él es pregonero de justicia. Una persona que apenas pudo ganar a 8, pregonero de justicia, sí señor. No es la cantidad, sino cómo estoy sirviendo a Dios. Pero hoy tenemos esto de que si somos muchos hay bendición. Bueno, Dios quiera que siempre seamos muchos en todos lados. Tampoco decir, somos 14 y somos los mejores del Uruguay. No se trata de querer ser poco. Se trata de querer ganar las almas para Cristo. Si somos muchos, mejor. Pero el número no indica categoría ni relación con Dios. Solo es un resultado externo de la cosa. Dinero. Punto número D. Dinero. Coloquen aquí 2 Corintios capítulo 8, versículo 13. Hermanos, con el dinero tiene que haber siempre transparencia. Los pastores, si pueden no manejar el dinero, mejor.
Si pueden no manejar el dinero, mejor. Es como yo le digo a Miriam, Marisol, Fabián, en San Luis, que el dinero lo tienen ellos. Y todo el dinero lo tienen ellos. El de acá, el de allá. ¿Por qué? Porque mejor que esté a 62 kilómetros de mi casa. ¿Entiende lo que digo? Es mucho mejor que esté a 62 kilómetros de mi casa, que es donde está San Luis. Porque entonces nadie puede decir, Leite se está currando. Leite se está robando. Porque entonces yo digo, si yo no tengo el dinero, si yo precio para un boleto, me dan. ¿Me explico lo que digo? Entonces hay transparencia. El Seminario Bíblico de Fe tiene su tesorería. La tesorera vive en Pando, 32 kilómetros de Montevideo. ¿Me explico lo que digo? Ella es la que tiene el dinero. ¿Hay caja chica? Sí, hay caja chica para moverlo. Ahora, lo que le quiero decir es, yo no manejo el dinero, ni como pastor, ni como director del Seminario Bíblico de Fe. Ingreso, anotamos, metemos en la computadora, pero los sobres no están acá. Se van a Pando, o lo de la iglesia en San Luis. Hermano, y no hay un solo tesorero, hay 3 tesoreros. Y en la comisión directiva del seminario no solo hay tesorero y protesorero, hay 2 fiscales que una vez al año revisan todo, papelito por papelito, escuchen bien lo que le digo, hacen una carta y la presentan como aprobando el balance anual, se lo presentan a la asamblea. Y la asamblea, con todos los socios, ellos dicen, ¿aprobamos o no aprobamos? ¿Entiende lo que digo? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en las iglesias evangélicas, la mayoría no tienen personería jurídica. Por lo tanto, hermanos, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que al no tener personería jurídica, no hay nada legal que los ampare. Y algunos tienen personería jurídica y ¿sabe lo que pasa? No cumplen con las normas de la personería jurídica. Y si llega a haber alguna demanda, alguna denuncia, le quitan la personería jurídica a la iglesia. Y estamos en un serio problema. Porque ahora no somos, no tenemos razón, digamos, o no somos un ¿cómo se llama? Ente, no, tiene un nombre. No somos, bueno, no existimos, esa es la idea. Cuidado con el tema el dinero. Cuidado con el tema el dinero. Punto número E. ¿Qué dice? Pecados sexuales. Yo tengo una cifra acá anotada. Año 2005-2006. 17 pastores cayeron en pecados sexuales, más los que no fueron descubiertos. 17. Pongo más los que no fueron descubiertos porque va a haber muchos más que no los descubrieron. 17, hermanos. Entre el 2005 y comienzo del 2006. 17. Y ojo, estoy hablando de la periferia. Montevideo, Canelones, Maldonado, San José, Colonia no sé, Florida no sé, Tacuarembó no sé, Rivera no sé, Artigas no sé, Salta no sé, Paysandú no sé, solo de la periferia, 17. Pecados sexuales. Ahora, ¿qué está pasando en nuestra sociedad evangélica y principalmente con los pastores, porque fueron pastores? No estamos limitando el porcentaje de riesgo. Estamos pastores saliendo con sus secretarias de noche en el auto. El único que se puede dar ese lujo soy yo, hermanos, porque mi esposa es la secretaria. Mi esposa es la secretaria. ¿Y qué mejor secretaria que mi esposa? Ahora, yo hago una pregunta. ¿No puede haber secretarios viejitos de 80 años? ¿O viejitas de 80 años? No, tienen que ser muchachas de 25. Porque piensan más y todo eso. Por eso, no sean mal pensados ustedes. ¿No puede haber una secretaria bien gorda, así, y viejita?
no porque no me sirve. Ahora, uno dice, ya cuando comienza la cosa en la elección de la secretaria, ya está la malintención entonces. ¿No puede haber secretarios viejos, pelados? No. Yo me hago esa pregunta, o yo soy muy loco, porque yo no veo secretario. Un pastor dice, Pastor Leite, le presento a mi secretario. Ya secretario no existe, ¿verdad? Son mujeres. Te presento a mi secretario. Secretario. Y sale un veterano. Tiene la pasta del Ultra Corega en el bolsillo, el bastón. Pero todavía le funciona bien el coco. Le funciona bien porque hace bien de secretario. ¿Usted ha visto a su secretario? Yo no. No hay secretario viejo. Vamos a hacer una marcha para conseguir secretarios viejos. Bueno, ya parece que la elección de la secretaria es como la elección de la primavera, de la reina de la primavera. Ya van seleccionando. No quien escribe bien a máquina, sino quien es linda o joven. Cuidado con esto. Pecados sexuales. 2 de Samuel 11 colocó ahí. 2 de Samuel capítulo 11. La sociedad dice, haga el amor con quien quiera, pero use preservativo. Y eso parece que ahora en la iglesia evangélica se está corriendo también. Se está enseñando que las relaciones sexuales antes del matrimonio no es malo siempre y cuando se amen y se vayan a casar. Eso es pecados sexuales. No se está limitando el porcentaje de riesgo. No se está cuidando este asunto. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Fíjense que se está enseñando que la masturbación, es buena la masturbación. Antes de juntarse con una chirusa por ahí, la masturbación es buena. No es recomendable, pero es buena. Lo están enseñando las iglesias evangélicas. No decía, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar con todo esto? Ética y moral tienen que ser los principios de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Punto 1, Pablo, 2 Timoteo 3:14. Vamos a leer esto antes de irnos. 2 de Timoteo 3:14. Dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, miren el propósito final, de que el hombre de Dios sea perfecto, esto es maduros, cabales, íntegros, no es perfección absoluta. La perfección absoluta será cuando le veremos a él cara a cara. Pero a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. No es que lo aprendiste de memoria, estás persuadido que lo que has aprendido es las sagradas escrituras. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Miren lo que dice el otro texto. En Pedro, 2 de Pedro 1, 19 y 20. Vamos a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es o surge de interpretación privada. Y explica el 21 el porqué. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. La palabra inspirado es feromenoi, que es ser llevados
por el viento de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía. Nadie escribió porque se le antojó, porque surgió de la interpretación del escritor. Pero a su vez, eso es lo que está diciendo el texto, usted y yo no tenemos que interpretar a nuestro antojo. Tenemos que decir lo que dice el texto. Aquí dice, nadie escribió porque se le antojó, porque le sobraba tiempo, sino que escribieron siendo inspirados, no porque les sobraba el tiempo. Dios los sopló a hacer esto. El último pasaje, aunque hay otro más todavía, pero el último pasaje, ¿qué dice Jesús? ¿O qué ha hecho Jesús con respecto a este concepto, hermanos? Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Capítulo 2. Versículo 14 al 18. Dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, escuche bien esta frase, él también participó de lo mismo, se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió o representó, como dice el griego, a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo, y esto no excluye nada, en todo, semejante a sus hermanos, para propósito. Venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, claro que la tentación va a estar 10, 15, 20, 30, 50 veces por día. Pero ser tentado no es noticia. La noticia es cómo respondo yo a la tentación. Santiago capítulo 1 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y después que ha concebido, concebir quiere decir unir, después que se une, la tentación más mi voluntad se unió, ahí está el pecado, después da luz del pecado, pero ya estaba. Solo se da a luz, pero ya estaba. Solo hubo un proceso de gestación hasta que se dio a luz. Ahora, ¿cómo podemos realmente salir de esta situación para tener una buena ética, una buena moral, una buena manera de vivir en santidad, siendo que los mandamientos del Señor no son pesados, no son gravosos, su carga es fácil y ligera? Bueno, hermano, muy sencillo. Él se hizo hombre para representarnos y socorrernos cuando somos tentados. Y si alguien hubiere, y hay que colocar bien el subjuntivo, si alguien hubiere cometido pecado, o si alguien hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Quiere decir que no está hablando de práctica de pecado. Si hipotéticamente pecamos, como no deberíamos pecar, tenemos que saber que si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Pero me está diciendo también la Biblia que Él va a estar en 1 Juan 2:1 como abogado para abogar por mí, para defenderme. Entonces tengo escapatoria. Puedo vivir una vida de santidad. Y si me equivoco, entonces tengo los sentidos ejercitados para poder distinguir entre el bien y el mal y arreglo con Dios. Hebreos 10:19 dice que podemos entrar en cualquier momento, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Y el último recurso, fíjese el punto E, la obligación de vivir éticamente, nuevo nacimiento, obediencia, pero quiero terminar con los grandes recursos. Primera de Juan, este es el último versículo que quiero tomar, en Primera de Juan, capítulo 1, mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice así. Pero si andamos en luz, es una condición de tercera clase,
indicando que puede ser que sí o que no, pero en este caso se inclina a la condición de tercera, que sí, que supuestamente andamos en luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, ponga atención en esto, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primero dice tenemos comunión. No podemos tener comunión unos con otros a no ser que la tengamos con Dios en Cristo primero, obviamente. Pero dice algo muy importante, hermanos, para valernos, para apropiarnos, para disfrutar. ¿Fallamos? ¿Pecamos? ¿Defraudamos a Dios? Sí, lo tenemos que reconocer. Cambien vuestra manera de pensar, así cambiarán vuestra manera de vivir, dice la versión popular de Romanos 12:2. Pero acá me está diciendo que si yo confieso, Él me perdona. Fíjese el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es, dos palabras clave, fiel y justo, para, a propósito, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay motivo para no vivir una vida de ética y moral y de santidad como Dios pide. ¿Que hay situaciones difíciles en la vida? Sí, las hay, pero el Señor nos va a estar ayudando. Él está con nosotros todos los días. ¿Que a veces perdemos la fuerza? Sí, es verdad, perdemos la fuerza. ¿Cómo que no? Pero Isaías 40:29 dice que Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. O sea, volvemos a lo mismo. No hay motivo para no vivir una vida con ética y santidad y una buena moral en el Señor. Vuestra buena manera de vivir. Oramos. Señor, muchísimas gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por este taller, que podemos recordar nuevamente cuál es nuestra posición en Cristo, que podemos recordar cuáles son tus mandamientos, tus preceptos, qué es lo que tú estás estipulando como ética y moral. Y no tanto la ética kantiana o de Hegel o la ética de situación, sino cuáles los parámetros de lo bueno o lo malo que tú estipulas. No lo que dice esta sociedad que está enferma, Señor, sino lo que tú dices, lo que dice tu palabra, que es viva y eficaz. Nosotros queremos esforzarnos, queremos vivir una vida consecuente a tu palabra, Señor. A veces nos cuesta, a veces te fallamos, muchas veces pecamos, pero podemos ir a ti y pedimos perdón, y tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Auxílianos para que podamos vivir una vida conforme a tu palabra, y si decimos que te tenemos a ti y andamos contigo, en realidad debemos andar como tú has andado, Señor. Gracias, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por esa gracia derramada en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, ahora que nos bendigas de regreso a casa, que nos des un buen regreso, nuevas fuerzas para enfrentar la tarea en el día de mañana, Señor. Muchísimas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.